Bienvenidos a un video nuevo, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tengo para todos ustedes un efecto de magia que en sí no es solamente un efecto, sino una rutina completa de magia con cartas, con la cual estoy completamente seguro que sorprenderás a cualquier persona que te encuentres. Para realizar esto, lo único que vamos a utilizar en esta ocasión es una baraja de cartas común y corriente, que realmente no importa si le falta una, dos o hasta 10 cartas, ya que esto no va a afectar en ningún momento al efecto en sí. Así que por este detalle no se preocupen, y de preferencia si tienen alguna baraja que ya tenga algo de años, tráigansela en este momento sin temor alguno, ya que de esta manera vamos a practicar de una manera más cómoda y sin preocupaciones de afectar barajas nuevas. Así que ya lo saben, de preferencia una baraja que ya tenga algo de historia. Sin más que agregar, creo que estamos completamente listos para la revelación del día de hoy, así que por favor pónganse cómodos para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Para llevar a cabo de manera correcta este efecto, es importante tener en cuenta que la baraja va a tener un acomodo previo a la ejecución. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a separar la baraja por colores de la siguiente manera: rojo y negro. Realmente no importa cuál quede arriba, cuál quede abajo, pero sinceramente yo les recomiendo que únicamente aquí en la revelación pongan la baraja en esta situación: rojo por encima y negro por debajo, ya que de esta manera van a quedar todas las dudas completamente aclaradas, sin que haya confusión de qué color va arriba, qué color va abajo. Ya después ustedes lo van a acomodar a su preferencia, pero en esta ocasión yo les recomendaría que lo pusieran tal cual lo ven en la pantalla. Una vez que la baraja se encuentra separada por colores, lo que vamos a utilizar son 8 cartas en totales, 4 rojas y 4 negras. Una vez que hayamos separado las 8 cartas de la baraja, procederemos a intercalarlas una a una encima de la otra de forma consecutiva, empezando por el color negro. Tenemos negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro y rojo. Acuérdense, ahorita lo estamos haciendo con el acomodo que tenemos en la baraja, con las rojas por encima y las negras por debajo si lo viéramos cara arriba. Y ya tenemos la baraja en la posición adecuada para comenzar el efecto. Como pueden ver en la introducción del video, yo lo que utilicé fue una especie de excusa para quitar la baraja y sacudir un poco la mesa. Esto lo hago de cierta forma para perder tiempo, pero sobre todo para perder la atención de la baraja, ya que si tomamos y empezamos con el efecto, el espectador se va a preguntar por qué no enseñamos la baraja como es de costumbre. Así que tenemos que sustituir esta acción por otra situación. ¿Y cuál será esa situación? Muy sencillo, solamente tomamos la baraja como estaba en posición normal, posición inicial, tomamos, pasamos a la otra mano y sacudimos un poco la mesa, dando a entender un poco de elegancia y como si realmente estuviéramos preparando el área con la cual vamos a trabajar en esta ocasión. Una vez nos encontramos aquí, vamos a comenzar con el paso número 1, el cual es muy sencillo, ya que simplemente separar las cartas que intercalamos en un inicio y separar la baraja para que no distraiga la vista del espectador. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Como sea de su preferencia. Lo podemos hacer contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o bien como lo hice yo, que fueron contar 3 cartas, luego 2 y luego 3. Aquí ya sería la suma de 8, dejamos encima de la mesa y la baraja la apartamos un poco en la esquina para que no se distraiga con absolutamente nada más que con las cartas protagonistas. Colocamos las 8 cartas en nuestra mano y lo que vamos a hacer es un conteo hasta la 5ª carta. Recuerden, estamos utilizando el acomodo que hicimos en el inicio, así que contamos 1, 2, 3, 4, 5. Si sí utilizaron exactamente el mismo acomodo que yo utilicé, esta carta vendría siendo una carta roja. Como pueden ver, es el 8 de corazones. Tenemos la carta 8 de corazones y la tendremos que colocar no tanto en la esquina, sino un poco más cerca, para que se note la diferencia de que esto realmente está en la esquina y no nos está importando nada, y esto está un poco en el centro porque queremos que llame la atención hacia el espectador. Ponemos la carta y aquí mucha atención, porque aquí nos está sobrando lo que estaba encima de la carta, pero en esta ocasión no lo vamos a poner encima, sino por debajo del todo. Por lo cual aquí no estaría una carta roja, sino una carta negra, y hasta abajo también quedaría una carta negra, ya que se acaba de alterar el orden gracias a que expulsamos esta carta. Y es aquí cuando llega el segundo paso del efecto, que en sí es el más complicado entre comillas, pero sinceramente no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es una coreografía de manos con la cual vamos a poder dar la ilusión de que todas las cartas son de un color o de otro. Así que vamos a hacer lo siguiente: con nuestra mano sobrante vamos a tomar la primera carta y vamos a voltear no solamente esta, sino las dos. Volteamos, por lo cual se está viendo una carta negra y otra carta negra. Regresamos y tiramos primero la carta que está sola y después tiramos la primer carta que se encuentra en el montón que giramos anteriormente. En este caso sería una carta roja, pero para el espectador es una carta negra, ya que enseñamos de una forma muy similar, y es gracias a este movimiento que el espectador va a pensar que todas las cartas que caigan de este montón son las mismas que enseñamos cuando giramos la mano. Así que volteamos y soltamos la carta, y así vamos a repetir el movimiento hasta la última carta. Tomamos, giramos, tiramos una,
tiramos 2. Tomamos, giramos, giramos, tiramos 1, tiramos 2. Y aquí nos queda la última carta, que fue la carta que siempre estuvo dando la sensación de que todas las cartas eran negras. Y con esta carta va a pasar algo diferente. No la vamos a colocar encima, sino que vamos a cambiarla por la primera carta, dando a entender que esa es la única carta roja. Una vez que enseñamos que efectivamente esta carta era roja, vamos a cambiar. Ponemos ya no cara abajo, sino cara arriba. Y esta carta no se va a ir encima del todo, sino que vamos a recoger desde abajo todas las cartas. Esto para que ahora la primera carta que dé la impresión de que todas son de color rojo quede hasta abajo. Giramos y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos 2, volteamos, tiramos 1, tiramos otra. Tomamos, giramos, tiramos, tiramos. Tomamos, giramos, tiramos, tiramos. Y nos queda nuevamente la última carta. Aquí lo que vamos a hacer es ya no repetir el movimiento, sino separar rojo y separar color negro. Y esto lo vamos a hacer para separar los colores de una forma mágica, haciendo un poco de homenaje al clásico efecto llamado agua y aceite. Así que tomamos las 6 cartas que se encuentran encima de la mesa y vamos a voltear empezando por la carta negra. Giramos, giramos. Giramos, giramos, giramos y giramos. Y aquí ya tenemos exactamente el mismo orden con el cual empezamos antes de acomodar la baraja para el efecto. Tenemos cartas negras, tenemos cartas rojas y la baraja por su lado se encuentra de igual manera separada por colores. Vamos a apuntar hacia las cartas para que la atención se centre en estas y vamos a llegar hasta el centro y solamente con una mano vamos a apuntar a la baraja. Tronamos los dedos y ya no tenemos que dar ninguna explicación. Como pueden ver en la introducción, yo no dije absolutamente ninguna palabra y aún así el efecto se entendió de forma muy clara. Es por eso que es muy importante hacer todas estas señales con los dedos para que el espectador entienda sin necesidad de estar hablando. Solamente un poco de música, la baraja, tus manos y el efecto habla por sí solo. Llegamos a la baraja, tronamos los dedos, giramos y empezamos lentamente a enseñar que las cartas de igual manera que las 8 cartas se han separado por colores de forma exacta. Esto va a quedar muy bonito y sobre todo si lo practicas mucho para que exactamente en donde se corta ese color negro con el color rojo quede la división de colores en la baraja. Esos son todos los pasos para llevar a cabo este efecto. Obviamente el tercer paso y el más importante es la práctica, como en todos los efectos, ya que de esto va a depender que el efecto se vea bien como magia o bien como habilidad. Y obviamente lo que nosotros esperamos es que el espectador piense al menos por un segundo que lo que acaba de ver es magia. Así que ya saben, si quieren agregar un poco de minutos a su rutina de cartas o a su rutina de agua y aceite, sin dudarlo un poco pongan este efecto en marcha, ya que estoy completamente seguro que sacarán muchísimas sorpresas. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Recuerden que todo esto lo hago para que ustedes puedan sorprender al mundo entero, y si realmente te gustó me lo puedes demostrar dejándome un like, suscribiéndote, activando la campanita o bien dejándome un comentario aquí abajito de algún efecto que quieras aprender o de cualquier cosa. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos y yo haré lo posible por leerlos absolutamente todos. Recuerden practicar y recuerden sorprender. Sin nada más que decir, nos vemos con un truco nuevo. Bye.